¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de Plenario, el día después de la presentación en la Cámara de Diputados, en el recinto de la Cámara de Diputados, por parte del Presidente de la Nación, del presupuesto nacional, del proyecto de ley de presupuesto nacional 2025. Una reunión que tuvo un discurso de 43 minutos en los cuales el Presidente de la Nación trazó más que nada lo que muchos toman como lo que debe ser un presupuesto, que es un plan de gobierno. Finalmente, un año después de, 9 meses después de haber asumido, bueno, presenta el primer presupuesto de la Nación que tendrá, que se implementará a partir del 1 de enero del próximo año, si es que resulta aprobado y bueno, justamente en las próximas horas seguramente empezará a ser desgranado lo que será el cronograma del tratamiento en la Comisión de Presupuestos. Finalmente llegará este tema a la comisión que se ocupará de dictaminar finalmente y después hará todo su recorrido este presupuesto nacional. Bueno, hoy vamos a hablar de todo lo que dejó la presentación tan atípica. Fue un hecho sin precedentes que un presidente de la Nación presentara el presupuesto, todo lo que dejó esta reunión de esta suerte de Asamblea Legislativa, que no lo fue específicamente, pero que, bueno, hubo diputados y senadores escuchando atentamente al presidente de la Nación, del oficialismo y también de la oposición. Se preguntaba mucho si cuántos legisladores de la oposición iban a estar presentes. Estuvieron representantes de todos los sectores, pero casi todos, la izquierda no estuvo presente, pero bueno, en líneas generales hubo muchas bancas despobladas en la Cámara de Diputados. Hay mucho de qué hablar, así que le doy pie a mis compañeros. Daniela Mosetti, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Cansada después de haber trabajado el fin de semana intensamente? Exactamente, sí. Uno hizo, la semana pasada hicimos el hilo argumentativo de que el presidente es economista, entonces quería venir a explicar al Congreso los puntos centrales del presupuesto, entonces por eso se tomaba. La verdad que todo ese hilo argumentativo realmente ayer no tuvo la justificación porque no habló como un economista realmente. Vino a hacer, bien podría haber sido un discurso del 1 de marzo y sin anuncios, sí, sin detalles técnicos, digamos, vino repitiendo bastante el repaso de la gestión desde el 10 de diciembre del año pasado. Hubo un repaso bastante largo de cómo vienen los números, de la justificación de por qué toman algunas medidas, de los temas monetarios, que ya lo vamos aprendiendo porque se van repitiendo. Entonces tuvimos, a nivel parlamentario, la verdad que tuvimos pocos ingredientes, ¿no? Como para decir, bueno, vamos a estar parados acá en la discusión del presupuesto, va a ser así, esto es lo innegociable, esto se habla con las provincias. La verdad que poco. Desde ese lado, sí, chicanas que ya conocíamos. El PRODE, no sé si alguien lo ganó, porque no habló tanto. No habló tanto, le tirábamos de 1 hora para arriba, bueno, 43 minutos, que la verdad que para la jornada ayer estuvo bien. Pero, bueno, falta un poco de rigor técnico, me parece. Así es, bueno, vamos a ir desgranando todo lo que dijo el presidente de la Nación. Sebastián Adida, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Todo bien? Bueno, ¿qué decir de este Milei Palusa, no? Nada, muchos niveles de análisis diferentes, ¿no? Digo, desde quienes estaban sentados en los palcos militantes, podemos decir, digo, estaba colmado de figuras primeras, segundas, terceras líneas del gobierno de la Libertad Avanza, pero también figuras influencers o foristas de internet ligados al ecosistema libertario. También hay que hablar de quienes estaban sentados en las bancas, quienes no estaban, ¿no? Porque vimos un recinto, no sé si de semivacío quizás es demasiado, pero por lo menos incompleto. Vimos casi la mitad de las bancas vacías, especialmente por el faltazo de la mayoría de los diputados de Unión por la Patria. No había casi ningún senador, habían algo así como 11 senadores. Claramente los bloques más aliados estaban. Ese es un nivel de análisis. Después, obviamente, todo el arsenal de definiciones teóricas que dejó el presidente Javier Milei, ¿no? Echando mano un poco al vocabulario un poco de la teoría anarcocapitalista libertaria, como le gusta decir él, y también muchísima polarización con el kirchnerismo. Hubo un cruce de chicanas bastante, bueno, fue un poquito una repetición lo que decía recién Daniel, un refrite, si se quiere, de otros discursos que tuvo el presidente en la Asamblea Legislativa el 1 de marzo, también en el Pacto de Mayo,
con un presidente Javier Milei apelando otra vez a esta retórica incendiaria, fiel a su estilo verborrágico, construyendo este modelo, si se quiere, esta construcción binaria, polarizante, con el kirchnerismo. Habló en un momento de, bueno, que los diputados y los senadores tienen que elegir si optan por la avenida de los justos o se quedan en la esquina de las ratas miserables, ¿no? Bueno, un poquito, digamos, como que no hay nada en el medio, ¿no? Es este blanco-negro de la política en este diálogo a lo Pimpinela, si se quiere, o a esta batalla de gallos tipo freestyle con Cristina Kirchner, que tomó la lanza también con ese largo informe a través de las redes sociales, después en el acto que dio en la Universidad de Merlo, también polarizando muy fuerte con Milei, un Milei que recogió el guante y le viene bien también recrear este clima, este escenario de confrontación con el kirchnerismo. Así que bueno, ese es un elemento más, un plano más de análisis, ya iremos desgranando a lo largo de este programa. Así es, y bueno, sí, justamente cuando mencionó la palabra las ratas miserables, nos quedamos, porque ya para ese momento ya contábamos con el texto que estaba ya circulando, el texto de lo que estaba diciendo, porque era el final, sobre el final se soltó ese discurso, y la palabra enseguida apelando al buscador, ratas no estaba. Así que ahí se salió la vaina. Se salió del texto que venía, pero bueno, fue la única referencia. Sí, también la chicana con Germán Martínez, cuando Germán Martínez parece que le dijo, hablá sin leer el texto, porque Milei estuvo sin despegar la vista de los apuntes que tenía apilados sobre el atril, y ahí, bueno, Milei estuvo pícaro y giró la cabeza, lo miró al santafesino y le dijo, bueno, vos aprendés a sumar, ¿no? Claro. Que siempre hacen mal las cuentas los kirchneristas. Como que tenía los gags también anotados, ¿no? Sí, como, claro, tenía, y ahora viene y después viene el aplauso, ¿viste? Sí, claro, los viejos programas de humor, ¿viste? Citar al filósofo griego Cicerón, una frase dos veces de lo nombró. Equilibrio fiscal, y ahí de vuelta gira mirando a Unión por la Patria diciendo, ustedes no aprendieron nada de este tipo. Y nada, eso arrancó la algarabía, ¿no? Esos murmures, esas risas celebratorias de parte de la bancada libertaria y también de los bloques amigos, ¿no? Así es, sí, y ahí veíamos justamente la conformación de lo que era la mesa que presidió esta ceremonia. Ahí los vemos también que cuando al llegar, bueno, se encontró con la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, y bueno, estaba flanqueado, digamos, si bien estaban atrás en el estrado, Victoria Villarruel, presidenta del Senado, vicepresidenta de la Nación, y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y a los costados los presidentes de las dos comisiones de Presupuesto y de Hacienda. O sea, se les dio un marco, justamente se cuidaron de que no fuera, esto no era una asamblea legislativa, esto era una reunión, no era una sesión tampoco, obviamente, una reunión convocada aquí y bueno. Se le pareció bastante, igual hay que decir, ¿no? Porque sí, no faltó nadie aclaro, obviamente, del elenco libertario. Estaban hasta la Casa Militar, estuvo representado, faltaron los jueces nada más, los representantes diplomáticos, pero después están los que tradicionalmente... la primera dama. Claro. Los padres de Javier y de Karina en uno de los palcos reservados para la familia. Así es, sí. Había muchísima gente, muchísima expectativa, con un discurso que habrá colmado las expectativas de unos y habrá defraudado a otros, como pasa siempre. Y antes de seguir, a ver con lo que es el recorrido de lo que fue esta ceremonia, veamos cómo está el clima en la ciudad de Buenos Aires. A 6 días de la primavera, un día espléndido realmente, sí. Ahí vemos alguna nube que, bueno, pasa desapercibida. 23 grados, una temperatura preveraniega, pero bueno, es primaveral. 14 grados de mínima hubo hoy. Para mañana, martes, 22 grados de máxima, 16 de mínima. Y el miércoles sigue así el buen tiempo, 23 grados de máxima, 18 de mínima. Y sol a pleno para ese día. Habrá que ver en todo caso, volviendo ahora a lo que fue el clima interno durante la asamblea de anoche. Me vuelvo con el tema de la asamblea. Bueno, no fue asamblea, fue la reunión de anoche. Pero bueno, para adentrarnos un poco en lo que fue la reunión de anoche, lo que fueron los anuncios, no todos los anuncios corrieron por cuenta, o más claramente los anuncios corrieron por cuenta de los textos que vinieron después, que son los textos del presupuesto nacional. De eso nos vas a hablar, Seba.
con los datos que tenés, ¿no? Sí, solamente algunas pinceladas o retazos de lo que es la discusión más técnica del presupuesto, porque bueno, todavía recién llegó una horita pasado el final del discurso del presidente Javier Milei, todavía no tuvimos tiempo de analizarlo tan al detalle, pero ya empiezan a aparecer algunos detalles interesantes y estas placas que voy a presentar tienen que ver con cuáles son las áreas que se ven más favorecidas por la distribución del presupuesto para el sector público nacional y cuáles son las áreas perdedoras, ¿no? Recordemos que el año pasado no hubo un presupuesto, en realidad se trabajó sobre la base del presupuesto prorrogado del año 2023 y esto que vemos en pantalla tiene que ver con la evolución nominal de las partidas dedicadas a cada una de las carteras, tomando en cuenta un índice aproximado de inflación en el último año del 100%, ¿no? Obviamente es un supuesto esto, claro, pero bastante realista si se tiene en cuenta que la inflación acumulada al mes que acaba de pasar es del 94,6%, así que es bastante realista pensar que la inflación al cabo del año puede estar en torno al 100%. Y en este sentido, lo que vemos en la primer columna, en el primer renglón de esta primera placa es, bueno, las partidas asignadas al sector de la seguridad social, que siempre es un área muy sensible porque tiene que ver con todos los recursos que van para los caídos del mapa, ¿no? Todos los que están por fuera del sistema porque no cubren con las necesidades básicas. Y recordemos que y siempre... acá vemos que la evolución, a la variación respecto de lo que el Ministerio de Economía tiene asignado para el año 2024 es del 95%, si se toma en cuenta la comparativa con el presupuesto del 2025. Esto estaría levemente por debajo de el aumento para el 2025, lo cual marca un deterioro en términos reales de las partidas para este área de asistencia social, que es gestionado por la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo. Pero la peor parte, el pato de la boda, tiene que ver con... aclarar que justamente en seguridad social es el área donde el presidente siempre dijo que iba a estar la chequera abierta. Bueno, sí, exactamente. Bueno, hay una inconsistencia de relato, evidentemente. Tampoco... Ahora le da lugar a los perdedores, me parece, ¿no? Exactamente. Esta primera placa tiene que ver con las áreas que pierden en el reparto en el reparto de los recursos públicos para el sector público nacional. Después vamos a ver, si bien obviamente Javier Milei reforzó la línea del ajuste de la motosierra, hay áreas que no se ven perjudicadas, al contrario, van a tener una recuperación en términos reales de los recursos que van a ser inyectados. Lo vamos a ver en la siguiente placa, pero primero repasemos cuáles son las áreas más afectadas y son precisamente las que veíamos en la anterior placa, educación y cultura, que nominalmente solamente van a recibir un 40% más que lo que recibieron el año pasado, frente a una inflación proyectada del 100%, claro. Esto implica una pérdida brutal, ¿no? Del 60%. Vamos a ver cómo hace para sobrevivir estos sectores, pero sigamos ahora sí en la placa que veíamos recién y que ahora nos van a poner de vuelta en pantalla, que tiene que ver con todas las áreas que ganan, ¿no? En este reparto, que avanzan varios casilleros, y no son pocas, hay que decir. Por ejemplo, en el área de defensa, la recuperación la variación de recursos de presupuestos es del 195%, es decir, un 95% por encima. Ahí le gana la inflación. Un resultado fiscal superior al 95%. En inteligencia, por ejemplo, el aumento va a ser del 354%. Va a ser de 354.000 millones de pesos, así que esos 100.000 millones de pesos que fueron revocados por el Congreso se queda corto, ¿no? Frente a lo que va a recibir el año que viene. ¿Inteligencia en qué rubro está? ¿Es inteligencia, me parece que está aparte. Yo no lo puse en estas placas. Es un rubro... Es un rubro aparte que me olvidé de poner en estas placas y por eso estoy haciendo un breve paréntesis o una digresión. En seguridad interior aumento un 91%, o sea, 191 en términos nominales. En términos reales, 91%. En salud, en términos nominales, un 150%. En términos reales sería un 50%.
En ciencia y tecnología la recuperación presupuestaria es del 30%, es decir, 130 a nivel nominal, y en relaciones exteriores también va a experimentar un incremento de las partidas reales en un 30% y 130% en términos nominales. Ahora vamos a la siguiente placa. Sí, con una perspectiva de inflación, ¿cuánto? 18,5 también, la verdad. No, pero se toma la inflación acumulada. No, pero digo también de que los números entre el 31 de son... diciembre y el 31 de diciembre del año siguiente. No, esa parte, digo, también, bueno, se aumenta eso con la expectativa de que la inflación el año que viene sea 18% y realmente no estamos cerca de eso tampoco. Claro. A eso voy, ¿no? Tuvo mucho éxito la gestión de Javier Milei de haber pinchado la inflación en los primeros meses del año, después se amesetó la pero caída eso es 1.5 mensual. Inflación, o sea, y no se está pudiendo perforar ese 4%. No. La última medición que arrojó el INDEC marcó un 4,2% en el mes de agosto, que acaba de transcurrir. Estamos en valores muy similares a los que teníamos hace 3 meses. Ahí hay una dificultad y un desafío hacia adelante de Javier Milei, cuya promesa electoral, en el contrato electoral que firmó con los ciudadanos cuando fue elegido por mandato popular, era terminar definitivamente con la inflación. Bueno, ahí aparece en el debe, si se quiere, si bien se desaceleró en los primeros meses del año, ahora empiezan a haber algunas turbulencias en ese frente. Después vamos a ver que no es el único desafío, la única prioridad de la política pública del gobierno, también hay cuestiones vinculadas a la seguridad, pero ya vamos a llegar hacia allí. Ahora vamos hacia un poco el ABC o, si se quiere, los lineamientos centrales del presupuesto, que por primera vez desde el 2010 presupone que va a haber un resultado primario superavitario equivalente al 1,3% del PBI. Como decíamos recién, la última vez que se presentó un proyecto superavitario había sido el año 2010 y la última vez que había habido 2 años superavitarios seguidos fue entre el 2008 y el 2009, así que estamos a las puertas, si se cumplen las previsiones del gobierno, de iniciar un ciclo superavitario en la Argentina, que es una de las condiciones del despegue del crecimiento para el presidente Javier Milei, que se presentaba en set de televisión, recordemos, como un experto en crecimiento con y sin dinero. Bueno, superávit, ojalá que lo logre, ¿no? La palabra superávit la dijo 8 veces. Sí. Hay que estar atentos. Sí, es muy importante eso en el discurso de Javier Milei, porque él entiende que el equilibrio fiscal es la condición para evitar otro tipo de distorsiones de mercado, como podría implicar la emisión monetaria o el endeudamiento, ¿no? Claro. Cuentas sanas implican tener cuentas fiscales equilibradas y superavitarias. Y ahora lo que vas a mencionar ahora me parece que es lo que más ruido le hizo. Por eso acusa de generado degenerados fiscales a todos los que aprueban proyectos que conspiran contra esos objetivos. Sí, pero lo que viene ahora me parece que le hizo muchísimo ruido a muchos sectores. No, volvamos a la placa anterior. Ahí, me refería a lo que viene ahora. ¿Al dólar? Bueno, al dólar. Se prevé un dólar para diciembre del año 2025 en 1.207 pesos. Sí. Eso implica seguir con este sendero de crawling peg, de devaluación muy gradual, muy paulatina, pero no ningún tipo de salto devaluatorio en el horizonte frente a un sistema, el establishment o el círculo rojo, que considera que esa variable tan importante, uno de los principales precios de la economía, en una economía bimonetaria, que está atrasado, ¿no? Claro. Bueno, acá se planta Toto Caputo y dice, bueno, no, está atrasado, este es el dólar que vamos a sostener en el tiempo para evitar saltos inflacionarios. Sí, porque aparte entonces, repasamos 1.207 pesos para diciembre del año 2025. Sí. Hablamos obviamente siempre del dólar oficial. Después, bueno, queda en el aire queda flotando en el aire, quiero decir, saber qué va a pasar con la unificación de los tipos de cambio, si se va a eliminar el cepo, qué va a pasar, por ejemplo, con el impuesto país. Bueno, muchas preguntas, algunas respuestas, pero todavía quedan varias respuestas en el tintero que irá resolviendo el gobierno en el devenir de los próximos meses. Y lo que anticipaba Daniela, una inflación de 18,3% que a muchos les llamó poderosamente la atención, porque estamos todavía muy lejos de esos guarismos, ¿no? Estamos con una inflación en este momento acumulada del 94%. Y ahora sí, vamos a la siguiente placa.
datos. Bueno, esto es un poquito lo que anticipábamos recién, ¿no? El equilibrio fiscal como condición sine qua non para el desarrollo económico en este modelo de Javier Milei, basado justamente en que haya un resultado fiscal primario que sea positivo y superavitario para evitar otras derivas, como podría ser la emisión monetaria, que consideran que genera inflación, que es el peor de los impuestos, ¿no? En el horizonte está claramente empezar a quitar presión impositiva sobre los sectores que producen, ¿no? Sobre los sectores empresarios. Me da cosa preguntar, pero ¿qué es SPN? Sector Público Nacional. Bien. Sí. Servicio Meteorológico. Estaba tratando de sacarlo y no pude. Bueno, y las últimas plagas tienen que ver con el diagnóstico, la herencia, de dónde venimos. Y lo que decía Javier Milei en su discurso es que en el último año, en el año 2023, se llegó a un déficit consolidado, sumando el déficit del Banco Central y del Tesoro, de un 15% del Producto Bruto Interno, una barbaridad. Y bueno, ahora se tomaron medidas correctivas que tienden a subsanar ese agujero negro de la economía, si se quiere. Y el último renglón de estas placas hablan de que entre enero y julio, entre enero y julio de este año se llegó a un superávit primario del 1,4%, del PBI, y un superávit financiero del 0,4%, para diferenciar de dónde veníamos, ¿no? Lo que había sido la performance en términos de cuentas fiscales de la última etapa del gobierno anterior. Claro, el superávit, el déficit fiscal lo mantiene desde el minuto cero este gobierno. O sea, lo ha reducido a cero, de entrada lo redujo. El superávit es desde una marzo, política, ¿no? de shock, diferenciándose de lo que había sido la opción tomada por el gobierno de Cambiemos, que eligió el gradualismo, que era el camino recomendado por las palomas. ¿Te acuerdas esa división que teníamos entre palomas y halcones? Sí. Bueno, Mauricio Macri al principio de su gobierno y hasta el final, te diría, se decantó por la opción de las palomas, ¿no? Sí. Javier Milei dijo, no, nosotros vamos a pegar un golpe de timón súbito para elegir una terapia de shock y rápidamente generar condiciones para la rápida recuperación de la economía, con un sufrimiento inicial, un esfuerzo que va a pagar mayormente la casta política, pero también van a sufrir coletazos la ciudadanía en general, y entre todos hay que hacer el esfuerzo. Ese es el discurso de Javier Milei. Todavía estamos bajando la U, ¿no? Todavía estamos bajando la U, y en algún momento, esperemos todos, empecemos esa senda de la recuperación y del crecimiento económico. Hay muchos que se preguntan si será una U o una B. Hoy escuchaba que agregaban la pipa de Nike. Nos están diciendo, ¿no? Sí, la pipa de Nike, no sé cómo la toman, pero si te parece, Seba, vamos a hacer un punto acá con estas, porque te quedan más detalles del presupuesto, así seguimos después de una muy breve tanda y vamos a seguir desgranando entonces este proyecto de presupuesto nacional. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Y seguimos con plenario y bueno, estábamos detallando todo lo que fue la presentación del presupuesto ayer por parte del presidente de la Nación y vale el detalle de muy buena la previa que se hizo acá en Diputados TV, que estuvo a cargo de Horacio Bon, Pato Méndez y Leo Fredes. Yo la seguí por ahí, bastante interesante. Eran los únicos que tenían la cámara adentro. Claro, y exacto. podíamos ver lo que iba adelantándose y lo que otros te mostraban toda la alfombra roja o lo que fuera de afuera. Bueno, acá mostrábamos todo eso. Y Gonzalo también, que sí, estaba con el post también.
También, muy bien. Y seguimos entonces con las placas de Sebastián, con todos los datos, los detalles de este presupuesto. Sí, tal cual. Bueno, esta era la presentación de un presupuesto y obviamente que la centralidad tenía que ver con los datos económicos y decíamos en el bloque anterior que la piedra angular del proyecto económico de Javier Milei es el equilibrio fiscal y bueno, lo fundamentó conceptual y técnicamente, pero también digamos, repasó cuáles son los otros pilares centrales, las prioridades para la gestión económica y entre ellos, en la siguiente placa, vamos a ver que uno de los pilares es la política de seguridad. Ahí Milei repasó algunos de los logros de gestión. Ahí la Cámara, no sé si ustedes vieron, pudieron percibir, se enfocó directamente en el semblante de Patricia Bullrich, la ministra del área, que fue una de las más ovacionadas durante la velada, ¿no? Durante este, ¿cómo dijiste vos, Daniel, otra vez? Late Night Show. El Late Night Show, de, sí. De Javier Milei, que estuvo escoltado por, bueno, toda la comandancia de ministros, estuvieron sus principales asesores, estuvo... ¿Cómo? No, sé? que tenías estos datos. Sí, me fui por las ramas. No, volvemos entonces un poco a la política de... Ok, social. Políticas... Claro, bueno, pero tiene que ver un poquito con lo mismo, ¿no? La política social sin intermediaciones, digo, quitarle a los movimientos sociales el control de los planes sociales. Esto vamos a ver que también va de la mano del control exhaustivo del espacio público a través de una política más agresiva de las fuerzas federales de seguridad, pero no me quiero adelantar y volvemos a esto de quitarle el control de los planes sociales y que los beneficiarios y beneficiarias de los programas sociales lo cobren directamente sus cuentas y que no dependan de prácticas clientelares a través de los punteros de organizaciones ahí me acordé, sociales. perdón, que estábamos hablando recién de algunos datos. Los 4 meses son 4 meses sin piquetes. 4 meses sin piquetes. Eso es lo que eso es lo que dijo. Bien, no nos acordábamos que eran los 4 meses, eran los homicidios de Rosario, 4 meses sin piquetes. Bien, eso va a ser en la siguiente placa. Pero en cuanto a lo que es la política social, Milei rescató durante su discurso que entre lo que se erogó en términos de asignación universal por hijo y asignación universal por embarazo, eso experimentó un incremento de 354% a nivel nominal, obviamente, frente a una inflación acumulada en el mismo periodo de 144%. Hablamos desde diciembre del 2023 hasta la actualidad. Y la suma de la asignación universal por hijo y el plan alimentar, digamos, entre enero o entre diciembre y agosto de este año, llegó a un 98% de la canasta básica de un adulto frente a el 54% que representaba esta sumatoria de la UH y del plan alimentar en diciembre del 2023. Lo que está diciendo Javier Milei es que creció la ponderación de lo que representa la ayuda social en la economía de los sectores más marginados o que no tienen otra red de contención que no sea estos planes sociales. Cobras las dos cosas y llegas a una canasta básica. Sí, también hay que decir, bueno, que hubo una inflación importante, en todo este tiempo hubo gente que perdió el trabajo y creció el nivel de pobreza en estos meses, también producto también del desmanejo que hubo en la gestión anterior. Pero vamos a la siguiente placa. Bien, ahora sí, vamos con la porque seguridad. me había adelantado. La política de seguridad, vos decías, Dani, que hace 4 meses que no hay piquetes. Bueno, esto es relativo, hay movilizaciones sociales, pero se desinflaron bastante en menor medida a partir de esto que decíamos antes, el desplazamiento del poder que tenían las organizaciones sociales, pero también la aplicación del protocolo antipiquetes con una política de mayor coerción por parte de quienes ejercen el monopolio legítimo de la fuerza, que son las fuerzas federales de seguridad. Digo, también esta amenaza latente de que el que corta no cobra los planes sociales. Todo ese combo generó un mayor control sobre el espacio público, lo cual normalizó bastante la situación. Siguen habiendo situaciones porque obviamente hay un legítimo
derecho a la protesta social, a la petición a las autoridades, pero se está administrando de otra forma. Y también en la ciudad de Rosario lo que rescató Javier Milei es que se demolió la tasa de homicidios en un 75% en lo que va de su gestión, tomando los números entre enero y agosto. Y esta última placa, perdón, a ver si me la ponen en pantalla. Sí, ahí ven. ¿La tenemos? Sí, no, pero si quieres, después lo agregamos. Después sobre el final. lo iremos completando. Entonces. Ahora veamos entonces lo que decía ayer en la previa que mencionábamos, la previa de la exposición del presidente de la Nación, lo que decía del diputado Daniel Arroyo, entrevistado por Gonzalo Solabarrieta. Vengo básicamente porque creo que la Argentina necesita tener un presupuesto. Este año el gobierno está funcionando con presupuesto prorrogado y eso es un problema serio de verdad. El presupuesto con el que está funcionando este año el gobierno se hizo en septiembre del 2022. Planteaba que iba a haber 60% de inflación en 2023, hubo 211. Llegamos casi 100% en nuestros primeros meses de inflación y el presupuesto lo agotó el gobierno los primeros 3 meses y fue rearmando partidas y nadie sabe qué se gasta, de qué manera, qué políticas hay. Yo espero que el presidente, más allá de su discurso, venga a presentar un presupuesto, tengamos claro qué políticas va a haber en educación, en salud, en energía, en trabajo, en cuestiones sociales y que en función de eso podamos discutir. Vengo porque creo que la clave es tener un presupuesto. Ojalá el presidente no tire títulos solamente, sino presente un presupuesto realmente. No lo veo técnicamente factible. Un presupuesto tiene renglones. Una agarra la partida de educación, tiene educación primaria, secundaria, inicial, plan de alfabetización, programas comunitarios. No puede ser, entra tanta plata y vemos, sino que es al revés. Tiene que fijar metas de crecimiento, fijar en cada renglón qué presupuesto se va a utilizar y en función de eso llevarlo adelante. Espero que funcione así, que sea un presupuesto real, concreto, que define no solo gastos y recursos, sino las políticas públicas, concretamente qué va a hacer el gobierno para adelante. Escuchamos al diputado Daniel Arroyo hablando en la previa de lo que fue la exposición ayer del presidente de la Nación del presupuesto 2025 y ahora estamos con uno de los que estuvo participando de la reunión realizada ayer en el recinto de la Cámara de Diputados, que es el diputado del MID, Eduardo Falcone, a quien le damos la bienvenida. Gracias, diputado, por estar con nosotros. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias. Vos fuiste el primero que me entrevistó en este canal, así que siempre voy a volver. Siempre lo reivindicamos, así que lo tratamos bien y lo vamos a seguir tratando como se merece. En todo caso, veremos. Hoy una jornada muy, muy intensa ayer, pero hoy no les fue en saga. Hoy estuvieron reunidos, los vimos hace unas horas, pocas horas, sí, con el ministro Francos y otras autoridades en la Casa Rosada. A ver, cuéntenos un poco. Sí, estuvo el ministro Francos, estuvo Federico Sturzenegger, Lisandro Catalán, 4 o 5 diputados del PRO, otro tanto de la Libertad Avanza, y estuvimos con Oscar Sago y yo del MID. Así que bueno, estuvimos tratando básicamente coordinación política de la agenda legislativa. No hablamos del presupuesto, porque obviamente no estaban los funcionarios de Economía, que se van a reunir creo hoy a la tarde ya con la comisión o con el diputado Esper, que es el presidente de la Comisión de Presupuesto, que ese va a ser otro tema ya de análisis técnico en la comisión. Ayer fue una presentación política, la del presidente, fue muy corta, imagínate que son 600 páginas, debe ser el presupuesto, que todavía ni lo terminé porque terminamos tarde y empezamos temprano. Pero bueno, esa va a ser una discusión técnica. Hoy estuvimos hablando más de cuestiones políticas, de proyectos del gobierno, del PRO, del MID, así que bueno, ese fue el tenor de la reunión. ¿Mañana van a la Casa Rosada? Mañana noche vamos a la Casa Rosada. ¿A la Casa Rosada o a Olivos? Es uno de los 87, digamos. ¿Usted uno de los 87 héroes? Sí, eso dice Milei. ¿Cómo le cae esa calificación de héroe? ¿No? Bueno, es una apreciación del presidente. Creo que nos valora por la cuestión del veto. Por ahí, si me preguntás a mí, por ahí podría ser algo más austero que un asado. Porque la verdad que después de un veto a los jubilados, que nosotros quisiéramos dar un aumento, por ahí un asado ya nos critican mucho por ese tema, ¿no? Como si fuéramos héroes por haber vetado el aumento a los jubilados. Nosotros, como MID, la verdad que lo que queríamos era darle el 8,10% de empalme, pero había otros conceptos dentro de la ley que hacían impagable la cosa.
Pero bueno, en resumidas cuentas, mañana nos invitaron, así que vamos a ir los 3 diputados. Yo le quería volver a preguntar por la reunión de hoy con el PRO. Había habido algunas diferencias, sobre todo también porque dentro del PRO hay diferencias. Ahora, ¿cómo lo están encarando después de lo del miércoles pasado, que digamos fue un punto importante? ¿Cómo lo ven? Mira, nosotros cuando estábamos en el bloque de La Libertad Avanza, que Oscar era el presidente del bloque, impulsábamos un interbloque, una ampliación del bloque con el PRO y otros partidos afines. Después, bueno, pasó lo que pasó, nos fuimos, hicimos ese bloque del MID, pero seguimos trabajando. De hecho, Oscar es muy amigo del diputado Ritondo, así que avanzamos bastante en ese sentido. Luego el presidente asumió la conducción política, tuvo una reunión con nosotros, a la semana tuvimos otra con Lisandro Catalán, porque Francos no pudo estar por una cuestión de salud, estuvo la secretaria general de la presidencia, y se comprometió a hacer reuniones periódicas entre los 3 bloques de los 3 partidos para avanzar en esa dirección. Él mismo manifestó que tendríamos que ir a confluir políticamente en un interbloque. Ahora, a tu pregunta, hay diferencias dentro del bloque del PRO, también tiene algunos cortocircuitos, La Libertad Avanza. Sí. En realidad todos los bloques tienen algún problema. Pero se están poniendo de acuerdo medianamente con el rumbo. No, obviamente. Hoy es la tercera reunión continua de los 3 bloques. Bien. Y votamos alineados, o sea que vamos avanzando. Hay que hablar más cosas. Pero a mí me parece que ustedes tienen más afinidad con el PRO que con La Libertad Avanza. ¿Puede ser? A ver. En realidad con los 2 partidos. La verdad es que, primero, La Libertad Avanza todavía no es un partido, está por constituirse. Nosotros hemos hecho alianzas con el PRO en el pasado. De hecho, Rodríguez Larreta el padre fue uno de los fundadores del MID, así que teníamos alguna proximidad que no se concretó, la verdad que no avanzamos con esa. Pero tenemos buena relación con el PRO y también con el presidente. Tuvimos alguna diferencia con el bloque de La Libertad Avanza, pero no con el presidente. Diputado, en la reunión de hoy que mantuvieron con el jefe de gabinete, Guillermo Francos, Lisandro Catalán, José Rolandi, estaba también el ministro de Modernización y Transformación del Estado, no me sale el... Federico Sturzenegger. No, me salía Arno, no sé por qué será. Federico Sturzenegger. Federico Sturzenegger. ¿Les habló, les adelantó cuáles son los lineamientos centrales de esto que llamamos la ley de hojarascas? Que, bueno, surgieron algunos comentarios acerca de qué se trata, pero no terminamos de profundizar sobre cuáles son los trazos gruesos de esa iniciativa. Sí, la verdad que lo circuló en la segunda reunión que tuvimos con la secretaria general de la presidencia, también estuvo Federico, y le circuló a los bloques los proyectos. Hoy las diputadas del PRO le hicieron algunos comentarios, observaciones sobre ese proyecto, pero hay otros 3 y otros nuestros. Nosotros estamos planteando la derogación de todas las jubilaciones de privilegio, de todas, no solamente la del presidente y la vice. Así que estamos trabajando en esa agenda, pero quedaron a hacer una mesa de trabajo con las diputadas del PRO por algunas observaciones, pero no mayores, sobre el tema de la ley de hojarasca, que es básicamente desregular, sacar leyes viejas de la dictadura. La mayoría son de periodos de la dictadura, ¿viste? Que son algunas son más para complicar que para existir. ¿Está cerca de tratarse acá? ¿Todavía falta pulir? Porque... No, bueno, de hecho, ya te digo, hoy le hicieron este planteo, la devolución a las diputadas del PRO, va a haber una mesita chica, más técnica, también sobre otros temas, como acceso a la información, otros temas. De hecho, nosotros también planteamos, como te decía, el tema de la derogación de todas las jubilaciones de privilegio. Así, estamos avanzando en hacer una agenda legislativa y luego seguramente será política. Y lo primero que se va a tratar es la boleta única de papel que volvió con cambios del Senado. ¿Eso va a ser lo primero que vamos a ver en las próximas semanas? Bueno, yo creo que lo primero que se va a empezar a tratar va a ser el presupuesto. Claro, lógico. Y eso va a ser una discusión ardua, no solamente dentro del ámbito de la comisión, sino también con los gobernadores. Hay muchos intereses que va a haber que discutir. Pero sí, boleta de papel va a volver, pero creo que no hay muchas diferencias, digamos, con lo que aceptaríamos en diputados. Digamos, lo que vino del Senado, las modificaciones que hubo, creo, por lo que manifestaron, sobre todo las diputadas del PRO, que son impulsoras o el PRO, digamos, impulsores. Sí, se eliminó el casillero de boleta completa. Bueno, creo que ese es un tema, ¿viste? Que está ahí del tilde o no tilde, cosas que se van a discutir. Pero sí, efectivamente, hoy hablamos de ese tema. Y usted es miembro de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Sí. Hoy no hablaron de presupuesto, pero lo deben estar hablando. ¿Se espera la concurrencia del ministro de Economía?
De hecho, Oscar y yo somos los dos miembros de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, por eso le preguntamos por la agenda. Superpoblación de miembros. Superpoblación de miembros. Bueno, dos diputados en una comisión es importante. Claro, seguro. No, pero volviendo al tema, dado esa situación, que Oscar y yo somos miembros de esa comisión, le preguntamos cómo era la agenda, porque todavía no se anunció cuándo va a entrar a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y nos dijeron que se iba a reunir el diputado Esper con miembros del Ministerio de Economía para empezar a delinear la agenda, pero obviamente van a ir funcionarios del Ministerio de Economía para discutir las cuestiones que se van a plantear en el proyecto de ley. Ahí usted estaba hablando, bueno, que realmente fue una presentación más vale política. Sí. ¿Cómo vio esta? Milei repitió algunos conceptos, hizo hincapié en el déficit, digamos, ya está más avanzada la gestión. ¿Cómo vio eso? O sea, fue una presentación política. Imagínate que creo que el paper borrador era para hablar 3 horas y habló media. Sí. O sea, compactar todo eso fue un esfuerzo de síntesis. Obviamente, muchas de las cosas que dijo son las que prometió en campaña. En el recinto, lo que me pareció importante institucionalmente es que estén los diputados, o algunos diputados de UP y de Hacemos, porque podrían no haber ido y estuvieron ahí, tuvieron un picanteo con el presidente, divertido, ¿no? Pero digamos, si vos me decís, me parece institucionalmente importante que hayan estado. Y ahora, bueno, a la noche enviaron el borrador del proyecto de ley. Yo, bueno, soy desarrollista, digamos, coincido en muchas cuestiones, en la racionalización del Estado y en el RIGI, la inversión privada y los lineamientos que tiene de proyecciones en el presupuesto, da que el PBI tiene una proyección de crecimiento del 5% anual. El consumo del 5% anual y la inversión privada en capital del 10%. Con lo cual, eso creo que son las proyecciones sobre los efectos positivos del RIGI en inversiones en sectores básicos que para los desarrollistas, imagínate, petróleo, gas, infraestructura, siempre lo estuvimos impulsando. Así que, digamos, esa relación de crecimiento a una tasa del 5% anual y que la inversión crezca al 10% me parece que es fundamental para el desarrollo. ¿Usted como desarrollista cree que no se están afectando las áreas importantes, digamos, para el crecimiento? Digamos, Milei ha hablado de recorte de obra pública, pase de algunos temas a las provincias y a la área privada. O sea, yo lo que creo es que el problema del país es que producimos algunas cosas, sobre todo alimentos, y que tienen relativamente poco valor agregado, y tenemos que importar maquinarias, equipos, energía, algo que venimos planteando los desarrollistas hace 60 años. Entonces, la inversión privada en petróleo, gas, infraestructura, tecnología, imagínate 50.000 millones de dólares de inversión en esos sectores, yo creo que va a impulsar el desarrollo, sobre todo en el norte de la Argentina y en la Patagonia, que los desarrollistas siempre proponíamos, digamos, desarrollar e integrar zonas geográficas distantes de la capital, que está todo metido acá, hasta el puerto, las tribunas, y esto creo que va a tener un impacto positivo. Y creo que el recorte de obra pública que antes hacía el Estado es un recorte a media. Lo hablamos con el señor, yo soy de Chivilcoy, hicieron, para hacer una autovía que va hasta Santa Rosa, el Estado hizo 40 kilómetros. La 5. 40 kilómetros en 40 años. Hasta Santa Rosa son 600 kilómetros. Imagínate que al ritmo del Estado... No llegamos. 600 años, claro. Ni mis nietos. Así que haya un impulso en la infraestructura, en la inversión privada, creo que es mejor que los recortes que se han hecho, porque no se han hecho obras, digamos. Así que lo veo positivo. Gracias, diputado. No, gracias a ustedes. Bueno, y veamos lo que decía ayer el diputado Carlos Zapata. Yo creo que la oposición ha mandado un mensaje claro que solo va a estar presente en esta instancia, en esta jornada, con los miembros de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, quitándole quizá la importancia que nosotros le estamos dando a la visita del presidente como la persona que presenta su proyecto de ley de presupuesto para el año 2025. Bueno, yo no puedo inmiscuirme y menos puedo admitir ningún tipo de adjetivación hacia la oposición. Hay muchos diputados sobre los cuales tienen un alto concepto, pero son decisiones que toman ellos. Yo calculo que esto va a llevar por mínimo unas 8 semanas de tratamiento, así que estaríamos más o menos terminando el mes de noviembre para el tratamiento y sanción de este presupuesto, si no existen algunas cuestiones extraordinarias que le vayan a demorar.
tengo entendido que la forma en que se diseña y se presenta el presupuesto no va con lo usual, lo que puede llevar a que haya más necesidad por parte de los distintos diputados de las distintas comisiones de que se amplíe con la presencia de otros diputados de funcionarios del Poder Ejecutivo. Pero entiendo de que apelando a la corrección en el comportamiento de sus diputados, en la necesidad que tiene la República Argentina de establecer una base clara para trabajar durante el año 2025, todas esas inquietudes serán evacuadas por los responsables del Ejecutivo de cada área y podremos tener presupuesto cuando termine el año 2024. Lo escuchábamos al diputado Carlos Zapata en lo que fue esa gran previa que hicimos en Diputados TV ayer respecto de la reunión en el recinto de la Cámara de Diputados para presentar el presupuesto nacional del que va a terminar de hablarnos Sebastián. Ha sido en capítulos esta presentación, sí, pero bueno, fue un detalle. Más que nada centrado en lo que fue el discurso de Javier Milei, que enfocó cuáles eran las 4 prioridades de política pública. Hablamos de que la premisa central era el equilibrio fiscal, después repasamos también la política social sin intermediaciones. Después continuamos con el repaso de las políticas de seguridad y el rol que tuvo la ministra Patricia Bullrich. Y nos quedaba por último la política de modernización y simplificación del Estado, que tuvo como ministro en las sombras primero y después a la luz del día a Federico Sturzenegger, el ministro de Transformación del Estado y Modernización. Y bueno, ahí, por ejemplo, el presidente Javier Milei resaltó como un gran acierto de gestión haber echado a 31.000 ñoquis, así definió Javier Milei, a quienes ocupaban cargos en el Estado, pero que no eran útiles, ¿no? Esas labores. También la disminución drástica en la cantidad de ministerios, que pasó de 18 a 8, también la baja en la cantidad de secretarías, que pasó de 106 a 52, en un mosaico que terminó desembocando en la supresión de más del 50% de los cargos políticos en esta reestructuración del Estado, que va a seguir su curso y que tiene en el horizonte, y recién lo repasamos con nuestro entrevistado, con Falcone, esta ley de hojarascas que está terminando de diagramar Federico Sturzenegger, que activó la roja parlamentaria con la ayuda de quienes tienen más expertise en esa materia, que son, bueno, Guillermo Franco, Lisandro Catalán, José Rolandi, con los bloques más cercanos del PRO, del MID y por supuesto el bloque oficialista, para lograr los consensos e impulsar esta ley una vez que finalice la discusión del presupuesto, que tiene como finalidad eliminar todas aquellas regulaciones y leyes que quedaron obsoletas y que no cumplen ningún tipo de función para la economía y que son una traba para el desenvolvimiento de la economía sin ningún tipo de, digamos, con normalidad. Así que bueno, eso es un poco el panorama de la presentación de este presupuesto, área por área, y los conceptos principales que vertió el presidente Javier Milei. Y recordemos entonces que nuestro invitado, Eduardo Falcone, comentaba que hoy en la reunión que hubo en la Casa de Gobierno no se habló específicamente del presupuesto, se habló de la agenda por venir en la Cámara de Diputados. En todo caso, veamos quiénes son los diputados que concurrieron. Estuvo el presidente de la Cámara, Martín Menem, estuvo el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, estuvo el diputado Nicolás Mayoraz, diputado Santiago Santurio, Nadia Márquez y Carlos Zapata, quien veíamos recién en el móvil con Gonzalo Solabarrieta. Y por el PRO estuvieron Cristian Ritondo, Silvana Giudici, Alejandro Finocchiaro, Sabrina Ahmedchet, Silvia Los Penato, y del MID estuvieron Oscar Sago y nuestro invitado Eduardo Falcone. Esos estuvieron con los funcionarios poniéndose al día de lo que viene en unas reuniones que van a repetir a lo largo de... Empiezan a hacerse más asiduas, ¿no? Como una especie de mesa chica de coordinación parlamentaria. ¿No estuvo Omar de Marchi, que es el secretario de Enlace Parlamentario? En la foto no lo vimos. Pero bueno, veamos entonces, bueno, ahora vamos a un breve corte y después seguimos con más plenario.
En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Prevenir dengue, zika y chikungunya. Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios.
seguimos con plenario y bueno, durante todo este programa hablamos de lo que fue la presentación del presupuesto nacional ayer por parte del presidente de la Nación. Pero no solo pasa todo por el presupuesto nacional, sino también esta semana por otra semana intensa en materia de comisiones. Recién contaba, son 12 las reuniones que ya están convocadas para entre este martes y miércoles, si no agregan alguna más en el tiempo que llevamos al aire. Sí. Pero una de esas reuniones es la reunión conjunta que van a llevar adelante la Comisión de Legislación Penal y Justicia sobre un tema que por primera vez empiezan a tratar, el tema de juicio en ausencia, y de eso nos va a hablar Daniela. Exactamente, ya viene este tema, se viene hablando hace un tiempo, pero no está el correlato en el Parlamento tan asiduo como vienen, algunos temas se están tratando cada 15 días, bueno, esto está recién entrando en ritmo, este tema que tiene sus aristas polémicas y que no termina de convencer a algunos sectores, por eso vamos a ver cómo se encara este tratamiento. Ese proyecto ya fue me parece que antes del receso incluso había sido presentado el proyecto por Patricia Bullrich y Mariano Cunioli Barona, porque tiene que ver con las dos áreas, tiene que ver con el área de seguridad y tiene que ver con el área de justicia, sobre todo por ver que los procedimientos se cumplan de la manera correcta para que tenga validez esto de juicio en ausencia, es decir, que quien está acusado y juzgado puede ser que no esté en el país, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo resolver eso? Digamos, el caso fundacional sobre esta posibilidad de hablar sobre esta alternativa es el caso Amia, ¿no es cierto? Entonces, ver, pero que existen otros puntos que se pueden tratar, no necesariamente en casos tan grandes, sino también permitiría resolver a otras causas. Pero para eso tiene que pasar por el Congreso y pasar por algunos pasos que se está empezando a transitar. Como decía José recién, esto va a empezar a tratarse el miércoles, bueno, ya empezó, pero se va a tratar 17:45, Justicia, que es la comisión de Manuel Quintar, de La Libertad Avanza, y Legislación Penal, de Laura Rodríguez Machado, del PRO. Dos comisiones que ya están trabajando en conjunto en varias iniciativas, que está juicio por jurados también, me parece, está, ¿no? También ahí con agregado de presupuesto, todo el paquete de seguridad también presentado por Patricia Bullrich, la ley antimafia, bueno, todo eso está en esta tríada, en este caso no está presupuesto, pero están compartiendo varios temas en agenda que se supone, la perspectiva que tenemos, que se va a armar un paquete para el recinto, que al menos dos seguramente podrían ir juntos. Vamos a ver. Recién el diputado Falcone nos decía, ahora la prioridad arranca el presupuesto. Claro. Pero hay una agenda importante de seguridad y justicia que también está avanzando y da la sensación de que, además, igual también en el recinto no se va a chocar con el presupuesto, porque el presupuesto va a quedar para lo último, así que se pueden llevar adelante las dos agendas en paralelo, creo que sin ningún problema, porque además no son también los mismos legisladores, el mismo perfil de legisladores que están en estas comisiones. El eje del juicio en ausencia es la posibilidad de juzgar a acusados de delitos gravísimos cuando estén ausentes o prófugos. Hay una descripción de lo que son los delitos gravísimos. No entran todos en esa situación, lo mismo que lo que hablábamos la otra vez sobre los juicios por jurados. Hay una lista de cuáles son los delitos que podrían merecer o podrían activar el proceso de un juicio en ausencia, que tiene sus complicaciones. ¿Por qué? Porque la importancia constitucional de cumplir con todos los pasos, no solo para encontrar a quién es el culpable, sino también para garantizar que las partes involucradas son cuidadas y en base a la ley, para que ese procedimiento no quede invalidado, ¿no? Si una persona, si vos juzgás a alguien por algo que hizo o no hizo, y no está en ese momento para poder defenderse, eso, de acuerdo a la ley, no es válido. Entonces, llevas adelante un procedimiento que ya nace con complicación. Entonces,
la importancia que este proyecto que viene del Poder Ejecutivo marca la garantía de la defensa para aquella persona que esté en ausencia o esté aún estando prófugo, tiene esa posibilidad. Pues estando prófugo no quiere decir que no existe y no esté en ningún lado, ¿no? Claro. Está prófugo, pero puede tener esa posibilidad de presentar un equipo. Esto es para cualquier tipo de casos. Se habla de delito penales. gravísimo, sí, digamos. Sí, claro. penales, por supuesto, Sí. exactamente. La posibilidad de presentar un equipo propio de defensa, y si no hay equipo propio de defensa, los defensores públicos, o sea, tienen el derecho a tener esta instancia. También marcan en el proyecto de ley esto de que no se vulnera el principio de inocencia. Esto está sospechado, involucrado, procesado, no tiene que ver con vulnerar este principio de inocencia. Y lo que remarca, y lo vemos en el caso AMIA, con 30 años sin resolución, y esto de que ya pasaron tantos años y la sospecha y / certeza de que las pruebas se fueron perdiendo, ¿no? Entonces, por ahí, a la espera de poder juzgar a esas personas o encontrar ese procedimiento para poder juzgar a esas personas, el tiempo pasó, las pruebas se fumaron y realmente hoy quedan, en el caso AMIA, quedan muy pocas, no es que no se hayan conservado las pruebas, pero pocas posibilidades de encontrar algo nuevo, ¿no? Claro. Acá en el caso de la AMIA hubo juicio en presencia, justamente de lo que fue la pista argentina. De lo que fue la pista argentina, y ahí lo menciono en la otra placa, ¿se acuerdan? Lo de el antecedente del pacto con Irán, pasó por acá por el Congreso. No obstante, esto no era el juicio por ausencia, era un acuerdo político, ¿no? Para ver si se podía explorar alguna posibilidad de esto. Claro, que generó muchas reacciones porque, bueno, era medio como que había que hacer el juicio en Irán. Había que hacer el juicio en Irán. Y que fuera el juez argentino. Exacto, el juez argentino. No sabíamos si volvía después. No, y eso, ¿se acuerdan que había habido también, temas con funcionarios? A su vez tenían cargos en el gobierno iraní, varios de los que estaban acusados. Entonces, bueno, ahí se daba, además que es un país que no es occidental, que no tiene las mismas reglas con respecto a la justicia que nosotros. Entonces, bueno, sirve como marco para entender un poco cómo podría ser esto del juicio por ausencia. En ausencia, hubo un primer dictamen en 2019 que quedó en la nada. Sí, el gobierno de Cambiemos. Exacto. Lipovetsky estaba ahí. Exacto. Bueno, ahí en 2019 hubo el cambio de gobierno, llegó la pandemia y ese tema quedó, pero sí, en el cajón, pero en el último, ¿no? En el último, porque realmente es un tema que es arduo, tiene que estar las condiciones propicias para poder tratarlo. Piensa Patricia Bullrich y Mariano Cunio Libarona, que es ahora. Y también mencionan experiencias internacionales. Ya hay casos de países que lo están llevando adelante. Por eso me parece que es hacia la positiva, hacia la posibilidad de sumar una herramienta a la justicia, con esto de juzgar a quienes pueda estar ausente o prófugo de la justicia, que esto no sea un impedimento para que un caso siga adelante y se pueda eventualmente cerrar. Claro, y recordemos que esto entonces, como decía Daniela, esto lo presentaron el Poder Ejecutivo, lo presentaron los ministros Cunio Libarona y Patricia Bullrich en su momento. Ellos decían, resaltaban, más allá de ese dictamen de 2019, que es la primera vez que presentan un Poder Ejecutivo presenta un proyecto de estas características. Yo estaba haciendo un repaso mientras hablabas y veía que Cobos presentó como diputado de este año, presentó un proyecto sobre el tema y como senador lo había presentado en su momento también. Cobos suele ser insistente con los proyectos. Sí. Y otro que presentó un proyecto en su momento cuando era diputado, Luis Petri. Luis Petri. Bueno, ves, por ahí puede llegar a todos en cadena, ¿no? Luis Petri que anda tiroteado un poco con los radicales, ¿no? Todo medio enojado estos días. Sí, porque ahí me vino a la mente Luis Petri, Julio Cobos, Mendoza, radicalismo, ¿no? Todo eso que se combina y es por donde por ahí puede llegar a venir, ¿no? El número que necesita el oficialismo para estos proyectos. Igual no sé, todavía no hubo ningún proyecto de justicia y seguridad fuerte como para ver por dónde, ¿no? El oficialismo, cómo tiene el panorama, claro, ¿no? Claro, sí, es verdad.
Así todo es como decía Daniela, esto hay una experiencia internacional donde, según el gobierno, por lo menos Julio Alvarado, me acuerdo que decía en su momento, era que funciona en otros países, Alemania, España, sí, otros países así de Europa, Austria creo que también. A veces con esto de los temas económicos y la coyuntura súper caliente y todo ahora mismo, ya estos temas son un poco... se apartan un poco de la realidad del Congreso, esto que de los cruces mediáticos, son temas que requieren, además también requieren en su implementación cuidado, entonces ver una vez si es que se convierte en ley, cómo se implementa y también qué dinero sale, qué recursos, más que nada, necesita la justicia para poder llevarlo adelante. Esto entonces es el miércoles que viene, 16:45, sí. 17:45. 17:45, sí, tarde. Así es, sí. Porque está esa agenda el martes y miércoles a full. Claro, así que quedó... claro. Y veamos, si quieren, repasamos un poco la agenda de lo que es este martes y miércoles, que van a estar intensos. Además, el jueves ya hay previstas, pero reuniones de grupos de amistad. Sí, algo con Israel el jueves. Con algo van a salir seguramente, finalmente, a lo largo. Y si no sumaron en el interín algunas reuniones, esto arranca mañana al mediodía con recursos naturales y conservación del ambiente humano. Están invitados a especialistas que van a abordar la temática del convenio de creación del Parque Interjurisdiccional Marino Monte León, que se suscribió entre el Estado Nacional y la provincia de Santa Cruz. Van a tener en cuenta presupuestos mínimos de protección ambiental. Recordemos que durante la gestión anterior hubo mucha creación de parques naturales. Yo no sé si es tan amigable esta gestión como para avanzar en ese sentido. No son los temas de la agenda, más que nada. No creemos, pero bueno, por lo menos se pone en agenda dentro del temario de comisiones. A las 14, una reunión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Van a seguir el tema de inteligencia artificial, algo que ya, si no me equivoco, esta debe ser la tercera reunión que se desarrolla. Son muy interesantes. Lástima que han sido esos horarios ocupados por otras claro, pues las ficha limpia más o menos al mismo tiempo. Entonces, y justamente a la misma hora, a las 14, hay una reunión conjunta de Asuntos Constitucionales y Justicia, donde se va a tratar Ficha limpia, justamente. En esta reunión parece que, si no es la cuarta, es la quinta reunión en la que parece que van a dictaminar. Sí, está cerca. Así que van a avanzar con ese tema. Recordemos entonces esto tiene que ser, como se trata de un tema que es electoral, tendría que estar resuelto este año. Sí, para algún desprevenido, ficha limpia tiene que ver con inhabilitar a todos aquellos dirigentes políticos o dirigentes de cualquier área para que puedan candidatearse y ocupar cargos de representación pública en el Parlamento y también en el Poder Ejecutivo, en el caso de que tengan algún tipo de condena. Después, claro, por delitos dolosos. Por delitos dolosos. También hay ahí una discusión porque algunos autores de proyectos proponen que sean todo tipo de delitos los que sean considerados para inhabilitarlo temporariamente. Otros consideran que tienen que ser los dolosos y otros, un criterio más restrictivo, que es que solamente sean los delitos de corrupción. Esa es una de las discusiones que se está dando en este plenario de comisiones, que ya está cerca de dictaminar, como dijiste vos, José. A las 15 está prevista una reunión de Economías y Desarrollo Regional. Van a tratar proyectos del régimen de promoción y desarrollo de las economías regionales. Es un proyecto de resolución que está. A las 16, mañana martes, la Comisión de Discapacidad se va a reunir y están invitados asociaciones vinculadas al derecho del trabajo de las personas con discapacidad y sus problemáticas. Esos son los temas que van a tratar. Y a las 16, otra reunión de esas que son bastante activas durante estos días es la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento. Nunca se reunió tanto. Cuando la eligieron a Silvia Los Penato, ya sabían que ella ya anticipó que iba a ponerla a trabajar duramente a esa comisión. Sí, se reúne con asuntos constitucionales. Por la visita de Seiza empieza como a disiparse, ¿no? Perder rebote mediático, interés por parte de la sociedad. No sé si es el único tema en agenda o empiezan a considerarse otros expedientes. Así es.
Y entonces pasamos al miércoles. El miércoles hay una reunión de Derechos Humanos y Garantías. Otra de las comisiones, esta la preside Sabrina Smichet, que es muy activa en este tiempo. Y bueno, van a hacer de nuevo otra reunión informativa con invitados y especialistas de instituciones que trabajaron en los casos de violaciones a los derechos humanos en el marco de lo que fue la cuarentena durante la pandemia. Ella creó una especie de observatorio sobre las violaciones cometidas a los derechos humanos durante ese periodo tan excepcional que tuvo que ver con la aplicación del ASPO, de la cuarentena en todo el territorio nacional, cuando el mundo entero fue sacudido por la pandemia de coronavirus y se tuvieron que tomar medidas restrictivas para la circulación y la movilidad. Resguardo de la salud. Así es, y a las 15:30 se quedan los de Derechos Humanos, se reúnen también con Legislación General y van a tratar la declaración del 20 de marzo de cada año como Día de Duelo Nacional en homenaje a las víctimas de violaciones de derechos humanos en tiempos de pandemia. Y después a las 16:30 tenemos una reunión en la sala Delia Parodi con Legislación Penal, Familia, Niñez y Juventudes, donde se va a tratar la modificación del Código Penal tipificando la sustracción y comercialización de menores de edad. Ese es un proyecto que viene con media sanción del Senado. Un día de estos vamos a conversar un poco de los antecedentes de este proyecto, que tiene que ver con un caso Fornori, creo que es el antecedente puntual por el cual hay una sanción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Argentina, que en su momento Alberto Fernández, cuando era presidente, dijo que, bueno, presentó una suerte de anteproyecto sobre este tema porque había que responderle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tardíamente, las sanciones de 2017 por lo menos. Y bueno, y finalmente eso quedó, como tantísimas otras cosas durante esa gestión, en la nada. No fue una ostentosa presentación del anteproyecto, pero no se avanzó en ese tema. Y bueno, esa es por lo menos la agenda un poco de lo que se va a tratar miércoles y jueves, pero se va a seguir nutriendo seguramente a lo largo de estos seguramente, días. Bueno, estamos a la espera también del veto presidencial, ¿no? Sobre financiamiento educativo. Claro, que lo anunció el viernes. Lo anunció el viernes, todavía no se concretó, no está ni promulgada ni vetada la ley, está ahí. Sí. No. Entonces, y ya empezamos con el poroteo acerca de si la oposición tiene la fuerza suficiente para revertir ese veto. Uno piensa que no, Dani, ¿no? Y sí, no, claro. Estaba pensando, digo, bueno, a ver cómo es el próximo esquema de sesión o qué temas podría... Pero se me vino enseguida esto, que, bueno, se están gestando dos cosas. En primer lugar, quieren repetir una marcha multitudinaria como la del 23 de abril. Se está gestando ahí en coordinación con universidades, partidos políticos, agrupaciones, dicen que esa presión solo se puede, tiene que haber una presión social para romper esos 87 héroes que mañana comen en Olivos, ¿no? Y bueno, ver realmente, acá no hay ni veto ni aceptación o insistencia parcial, esto es sí o por no. En todo caso, por eso me parece por esta semana vemos algo. Si es que el presidente lo veta y sale en el boletín oficial, a ver la oposición cómo empieza a sumar, no sé cómo podrían cambiar los 87, ¿no? Sí, tiene tiempo la oposición para revertir vetos hasta el próximo recambio legislativo, falta tiempo porque después claramente el oficialismo va a mejorar el tamaño de su bancada, tanto en el Senado como en diputados, y eso va a obturar cualquier pretensión de anular vetos presidenciales. Me acuerdo el viernes a última hora volvió Píparo no volvió. Píparo se sumó a la Libertad Avanza. Claro, porque nunca había estado. Nunca había estado, claro. Había estado en la órbita de la Libertad Avanza. Ella había llegado en el 2021. En el expertismo estuvo. En la lista de Esper, que había trabajado en sintonía en esa campaña, pero después tomaron caminos separados. Ella se mantuvo al lado de Esper hasta que en un momento empezó a trabajar junto con Villarruel y Javier Milei en la última etapa del binomio presidencial como diputados nacionales, pero cuando asumió Javier Milei ella tomó otro camino y conformó junto con Lorena Matzin, creo que se llama, este bloque de 2 diputados nacionales. Mantuvo de todos modos la afinidad, se diferenció en algunas votaciones, pero dentro de todo siempre se mantuvo dentro del esquema
oficialista y ahora oficializó el pase a las filas de La Libertad Avanza. O sea que es una persona que es familiar dentro de la familia, perdón, valga la redundancia, de La Libertad Avanza, pero ahora se suma oficialmente y formalmente al bloque libertario. Sí, se superó el affair del ANSES. Sí, totalmente. Se había quedado herido. Nunca que le había quedado atragantado. En las próximas horas, tal cual decía el diputado Eduardo Falcone, bueno, se va a reunir José Luis Espert, seguramente participará el senador Ezequiel Atauche con autoridades de economía para ver cómo empieza a delinearse el tratamiento del presupuesto de la Nación. Y veamos lo que decía el diputado Santiago Santurio sobre el tema. La verdad que muy buena la expectativa. Yo creo que seguramente, como el presidente es usual, va a explicar un poco cómo viene el rumbo de la economía y cuál es la expectativa que tenemos para el año 2025, que es empezar a ver el crecimiento, empezar a ver las mejoras y empezar a ver todo lo que se fue saneando de los problemas graves que tenía la Argentina arrastrando durante varias décadas. Así que la expectativa es total. Son prórrogas que se van haciendo a través de decretos que, digamos, se va ajustando, digamos, del Ejecutivo esas partidas trimestralmente, depende del periodo, digamos, que se vaya realizando, y de esa forma se van asignando las partidas a las distintas áreas del gobierno. Nosotros esperamos aprobar el presupuesto 2025, tener el presupuesto prorrogado la verdad que no es la mejor forma de gobernar, así que esperamos que el presupuesto que vamos a presentar que sea aprobado por la Cámara de Diputados y del Senado. Escuchamos al diputado Santiago Santurio, presidente de la Comisión de Legislación General, que hablaba sobre lo que va a llevarse toda la atención durante todas las próximas semanas. Recordemos que se va a dar la característica de que siempre es recomendable que se haga un tratamiento en espejo con el Senado Nacional, o sea, con la presencia. No los vamos a ver a los senadores metidos en las reuniones con los diputados, pero sí atentos a los que se va realizando ahí, y se supone que deben llevar las recomendaciones a través de sus bloques. Lo que pasa es que todo indica que, lo que ya se vio con la ley de bases, que bueno, el Senado se siente, este tipo de Senado con un oficialismo tan reducido, se ve tentado por hacer sus propias modificaciones, lo cual implicaría que, en todo caso, las recomendaciones que desde acá le hacemos es que aprueben diputados con tiempo, como para que, si vuelve, que llegue antes de fin de año. Sí, pero arrancan con tiempo, arrancan cuando parece que todo viene bien, que se llega a noviembre más o menos y terminamos la semana entre Navidad y Año Nuevo. Así es, sí. Un día de esto vamos a hacer un repaso de cómo son los tratamientos. Pero bueno, en general. Viene el desfile de ministros, de secretarios. Esperemos. Hay que ver cómo va a ser el organigrama, la hoja de ruta que estarán definiendo en estos días. Va a haber una reunión de José Luis Espert con funcionarios de gobierno y también con su par del Senado, Ezequiel Atauche, entre mañana y pasado. Así que pronto vamos a tener novedades en ese sentido para empezar a organizarse ellos, empezar a organizarnos nosotros, que tenemos que cubrir esas reuniones de trabajo tan importantes, porque este año no tenemos presupuesto. Se está ejecutando la prórroga del presupuesto aprobado para el año anterior, con ese margen de discrecionalidad que te da el hecho de no tener la obligación por el hecho de no tener un presupuesto vigente. Así que bueno, sería interesante que las fuerzas del Congreso Nacional le puedan poner si se quiere, un esquema para que el Poder Ejecutivo obviamente haga valer su autoridad como Poder Ejecutivo y ejecute su plan de gobierno, pero con los límites que le impone el Congreso de la Nación. Veremos si sucede y veremos si viene el ministro Caputo. Yo ya dije que le tengo dudas. Ustedes. Yo voy por el sí, ¿Vos? Que sí. Yo tengo dudas también, sinceramente. Nos vamos a ir llenos de dudas. Nos vamos hasta mañana, hasta el jueves. El jueves nos vemos. Daniela, hasta el miércoles, Sebastián, y con ustedes nos volvemos a ver mañana a partir de las 15, y los dejamos ahora en compañía de los compañeros de Pasos Perdidos, Amanda Alma, Fernando Fraquelli. Será hasta mañana.
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder